Hola, bienvenidos a Uno a Comprarme. En este video vamos a generalizar la derivada de la tangente hiperbólica de z. Nosotros sabemos que la derivada de la tangente hiperbólica de z simplemente es la secante hiperbólica al cuadrado de z por la derivada interna que es 1. Ahora, recuerden esto. Secante hiperbólica al cuadrado de z simplemente es secante hiperbólica de z por secante hiperbólica de z, ¿no? O sea, esto es la secante hiperbólica elevado al cuadrado, ¿no? 1. 2. Si tenemos tangente hiperbólica de una función g derivable, ¿cuál es la derivada? Entonces simplemente va a ser la secante hiperbólica al cuadrado de g de x por la derivada interna, aplicando la regla de la cadena. Secante hiperbólica al cuadrado de g de z, perdón, g de z, la derivada de la tangente hiperbólica, secante hiperbólica al cuadrado de g de z por la interna, g' de z. Vamos. Y si yo tengo 3, generalicémosla. 3. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica a la m de una función g de z a la p, la derivada? ¿De acuerdo? M y P pueden ser números reales cualquiera, ¿no? Este es el ángulo elevado a la P y la tangente hiperbólica está elevada a la M. Todo lo primero que derivamos es el M. O sea, esto sería M tangente hiperbólica a la M-1 de G evaluado en Z a la P, ¿no? P número real, lo mismo que M. Ahí derivamos la M. M tangente hiperbólica a la M-1 del ángulo. Por la derivada de la tangente hiperbólica, que es la secante hiperbólica al cuadrado del ángulo, ¿no? G de Z a la P. Entonces ahí derivamos la tangente hiperbólica por la derivada del ángulo, que simplemente es P G de Z a la P-1 por G' de Z. Por ejemplo, 4. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica al cuadrado de seno Z más seno hiperbólico de Z? Así solita. Entonces, en este caso, el M vale 2, pero puede ser cualquier número real. Y P en este caso vale 1. ¿Cuál es la derivada de esta función? Entonces, primero derivamos el 2, porque esto es la tangente hiperbólica de este ángulo, todo al cuadrado. Entonces, primero derivamos el 2. Sería 2 tangente hiperbólica a la 2 menos 1, evaluado en seno Z más seno hiperbólico de Z. Derivamos el 2. Ahora derivamos la tangente hiperbólica, que es la secante hiperbólica al cuadrado de seno de Z más seno hiperbólico de Z por la derivada del ángulo, la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico. La derivada del seno, coseno, ¿no? Más, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de Z. ¿De acuerdo? 5.
¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica al cubo? De tangente de z más 1 a la cuarta. A ver, aquí puedo escribir 3/4, 8/5, ¿no? Vamos. ¿Cuál es la derivada? Entonces, primero derivamos el 3. Entonces sería 3 tangente hiperbólico a la 3 menos 1, que es 2, el ángulo. Evaluar el ángulo. Tangente de z más 1 a la cuarta. Ahí derivamos el 3. Ahora por la derivada de la tangente hiperbólica, que es secante hiperbólico al cuadrado. Secante hiperbólico al cuadrado del ángulo, que es tangente de z más 1 a la cuarta. Ahora por la derivada del ángulo, 4 tangente de z más 1 al cubo. Y por la derivada de la tangente de z más 1. La derivada de la tangente de z más 1 es secante cuadrado de z, y la derivada del 1 vale 0. Y así es como nosotros derivamos tangente a la m, tangente hiperbólica a la m, e de z a la p, m y p números reales. Hasta pronto.